PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. ¿Quieres hacer parte de la historia en el futuro? Ven a Cartagena el 2 y 3 de mayo. El 10º Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo se convierte en el epicentro de la transformación y del futuro. Construyendo el futuro no es solo nuestro lema, es la misión que nos convoca. Muy, pero muy buenas tardes, gente buena. Muchísimas gracias a usted por estar acá presente. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sabemos que esta sesión la van a ver muchas personas de manera sincrónica, pero otras personas también lo están viendo de manera diferida. Quiero comentarles que hasta la fecha han presentado la primera evaluación 267 personas. Y de esas 267 personas, 196 han aprobado. Eso es un resultado muy importante, muy satisfactorio, porque significan que son casi 200 personas que se están preparando y que ya han prácticamente aprobado el curso. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros sepa que en esta última y 10ª clase vamos a cerrar con broche de oro el proceso de formación y capacitación.
Voy a aprovechar y le pedirle a todos que me mencionen desde qué ciudad y de qué país se están conectando. He visto personas desde Ciudad de Panamá, bendiciones. Ciudad de México, bendiciones. Quito, Ecuador. San Felipe, Estado de Yaracuy, Venezuela. San Carlos, Cojedes, Venezuela. Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Manizales, Colombia. San Felipe, Yaracuy. Eh, no sé qué población es esta en Ecuador. Pido disculpas, no sé cómo se pronuncia, pero muchísimas gracias por estar acá. Personas de Lima, Perú, Pasto, Nariño, Colombia, Bogotá, Colombia, Tegucigalpa, Honduras. Angelina Castillo, gracias, Angelina. Ricardo Alberto Barzallo de la ciudad de Panamá, Roxana Hernández de Panamá, saludos, Roxana, bendiciones. Rosibel de Nicaragua, Javier Franco de Panamá, Jaime Real, Pesca, Boyacá, Colombia, Juan Carlos Martínez, San Juan de los Morros, Estado Guárico, Venezuela, Héctor Carrasco de Ciudad de México, saludos, bendiciones. Muy bien, muchas personas se están conectando, excelente. Ahorita voy a comenzar a leer también los nombres de las otras personas que están por YouTube, así que muchísimas gracias a todos por estar presentes. Bueno, vamos a entrar en una materia bien importante. Esta materia tiene que ver con un esfuerzo que le pedimos a ustedes que realicen. ¿A qué nos referimos con ese esfuerzo? ¿Qué es lo que queremos que usted realmente eh, fortalezca? Es simplemente el hecho de que usted tenga acceso al Drive donde estamos colocando toda la información del curso. Es decir, que queremos que usted tenga acceso a ese material de apoyo. Fíjense, yo voy a dejar de compartir en este momento pantalla la presentación, pero voy a colocarle la información que tenemos en el Drive y cómo usted puede tener acceso a él. Entonces, en este momento van a ver solamente mi rostro, pero voy a comenzar a mostrarles qué hay en el Drive, qué información tenemos en el Drive. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros vemos en el Drive en este momento. ¿Qué tenemos en el Drive? En el Drive, usted tiene automáticamente todas estas pantallas, todas estas carpetas, donde ahí se muestran las clases grabadas, ahí se muestra la hoja curricular del instructor, ahí se muestra, por ejemplo, el material de apoyo que utilizamos en el curso, se muestran las presentaciones de apoyo, los videos del curso, todos los videos que usted ha visto están ahí. Y están las 10 presentaciones de las 10 clases del curso. Incluso ya está la evaluación final, pero usted no va a poder acceder a la evaluación final hasta que termine la clase que nosotros habilitamos las respuestas. Entonces sepa que unos 10 minutos después de haber terminado la clase estará habilitada la evaluación final en el Drive. También la vamos a compartir por el grupo de WhatsApp del curso. También la vamos a compartir aquí en el chat, tanto en el Zoom como en el YouTube. Así que la idea es que usted sepa que toda esa información está ahí. Ahora fíjense, hay unas presentaciones y un material de apoyo. Ese material de apoyo lo vamos a revisar hoy de una manera muy superficial, porque tiene que ver con primeros auxilios, pero no exactamente con la visión de lo que sucede en el deporte. Aquí hay unos manuales donde usted tiene acceso a información más técnica, o sea, que usted puede continuar material de Panamá, material de Venezuela, material internacional, material técnico internacional, protocolos específicos. Entonces, usted tiene ese acceso a ese material de apoyo. También tiene acceso a presentaciones de apoyo. Estas presentaciones de apoyo fueron elaboradas por el doctor Víctor Rodríguez, que es un médico emergenciólogo, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencia y Atención de Desastres. Entonces, un material muy valioso que usted puede observar, que usted puede compartir, que usted puede disfrutar y sacarle el máximo provecho. Entonces, hoy justamente vamos a revisar algunas de esas presentaciones que están ahí para que usted tenga acceso a revisar esa información, ese material. Y las 10 clases que tenemos en este curso son estas 10 que usted observa, así como la evaluación inicial y la evaluación final. Muy bien.
Entonces, si estamos bien hasta acá, coloquemos un puntito en el chat para saber que puedo continuar, que no hay consultas hasta este momento. Y gracias a todas las personas que se siguen conectando. Ricardo Siri desde Carol, Estado Lara, Venezuela. Alberto Bailey, creo que es de Ciudad de Panamá. Excelente. Bendiciones a todos, compañeros. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, entonces ya ustedes saben que ese drive les pueden sacar el máximo provecho. Entonces, la idea es que ustedes sean multiplicadores de esa información. Ok, ahora voy entonces a compartir una serie de presentaciones que hemos preparado para ustedes y que están en ese material de apoyo, pero que es hora de revisar, es hora de sacarle el máximo provecho a cada una. Entonces, vamos a iniciar con una presentación de apoyo, que es la número 5, que está ahí orientada eh, como un material de apoyo, valga la redundancia, pero que vamos a sacarle el máximo provecho en esta oportunidad. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá en este momento? Vamos a tener una serie de imágenes que son de lesiones que no deben ser vistas por niños. Es decir, si usted tiene un niño, una persona que requiere asesoría, yo le recomiendo que advierta que el niño no esté presente en el curso porque vienen imágenes de lesiones. Entonces, la idea no es que el niño esté observando imágenes que puedan causar un impacto, sino que más bien usted se prepare y usted acondicione su área para que un niño que esté cerca de usted, una persona que tenga temor a sangre, no se acerque porque vienen lesiones, vienen traumas, vienen heridas, entonces vienen las imágenes feas que son necesarias para el curso. ¿Ok? Entendamos que hay diferentes tipos de lesiones, lo vimos en la clase pasada. Quiero nada más es dejar esta pantalla muy clara para que ustedes entiendan que cuando se dan este tipo de lesiones del tejido blando, las lesiones pueden tener diferentes características. Fíjense que arriba está la amputación en la que se pierde una falange distal de un dedo. Está la abulsión, donde prácticamente parte de un tejido se expone, se levanta. Están las lesiones también por aplastamiento, ¿ok? Y de igual manera también tenemos lesiones de tipo punzante, abrasión y laceración. ¿Qué es lo relevante de esto para nosotros en este curso? Bueno, fíjense. Para nosotros en este curso, todas estas lesiones van a ser tratadas prácticamente igual, haciendo algunas salvedades. En el caso de la amputación, ya vimos en la clase de ayer y antes de ayer el uso del torniquete. En el caso de que nosotros no podamos detener la hemorragia, tenemos compresión directa y compresión, nosotros tenemos que aplicar un torniquete. ¿Cuál es el otro caso? Las heridas punzantes. Nosotros por ninguna circunstancia debemos, ya lo sabemos, lo hemos dicho, pero no debemos retirar ese objeto punzante porque podemos lastimar, desgarrar tejido e incrementar la hemorragia. ¿Ok? Aquí hay una herida que falta, que son las heridas que llamamos también desgarrantes, que son heridas producto, es una mezcla de la abulsión con la laceración, porque es la herida que se da por lo general en la mordida de los perros. Entonces, hay heridas que, así como las heridas por arma de fuego, que son heridas que tienen un tratamiento especial, por lo menos las heridas que tienen que ver con la mordida de perro, muchas veces no se tapan en el momento y tampoco se saturan para evitar que las bacterias que tiene el perro en la cavidad bucal sean transferidas a la persona y que en lugar de cerrar o suturar o controlar una hemorragia haciendo presión, nosotros debemos entender también que esa herida, a pesar de que se debe controlar la hemorragia, no debe ser sellada por completo, salvo que la hemorragia prive, por supuesto, la vida, pero nosotros debemos entender que esa es una herida que está altamente contaminada y así debemos visualizarla. Entonces, siempre manifestar en el caso de que hay un perro en una actividad deportiva, muy pendiente con esto, en canchas de atletismo, canchas de fútbol, muy atentos con este tipo de situación. ¿Ok? Entonces, en estos casos, estas heridas, cuando nosotros vemos el tejido, cuando nosotros vemos que sale sangre, las llamamos heridas abiertas y cuando no, pues las llamamos heridas cerradas. ¿Qué es lo importante?
fíjense, hay otras heridas que son, digamos, atípicas. Ustedes dirán, oye, esas heridas parecen la mordida de alguien, sí, la mordida de una persona. Ahí vemos también cómo se sujeta el prepucio del pene con las cremalleras, con los cierres. Son heridas muy, pero muy dolorosas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que si nosotros tenemos la posibilidad de liberar la estructura, liberar el pene, liberar de una situación complicada sin generar más daño, lo hacemos. De lo contrario, nosotros no debemos atender este tipo de situaciones porque pudiéramos generar mayor cantidad de daño. Entonces, reconocer las limitaciones de nosotros es importante. Ustedes dirán, oye, ¿y esto tiene que ver con primer auxilio en el deporte? Muchísimo. ¿Por qué? Porque las características de las lesiones generadas, por ejemplo, por mordisco, son lesiones también que se dan cuando se tiene un impacto fuerte con un balón, con una portería, con una malla, con una pelota. Entonces hay heridas que tienen un nivel de impacto y de desgarro que muchas veces lesionan órganos que son internos. Y el tema de las actividades deportivas y la vestimenta, pues mucho más. Así que es bueno que tengamos esto que de alguna otra forma lo debemos considerar. Nosotros también tenemos que reflexionar con respecto a la rapidez que requieren este tipo de lesiones. Es decir, nosotros no podemos estar titubeando de qué hago, qué voy a hacer, no. Tenemos que actuar con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque esa misma rapidez nos va a permitir estabilizar una situación que en un momento puede ser muy aturdidora, puede ser muy de mucha impresión. Entonces, nosotros tenemos que focalizar que las heridas tienen que ser cubiertas rápidamente, contener la hemorragia, inmovilizar y trasladar. Eso es prácticamente lo que nosotros hacemos en primer auxilio. El cómo inmovilizas, el cómo contienes la hemorragia, esas son las cosas que varían, ¿ok? Según el tipo de herida, según el tipo de situación. Pero nosotros tenemos que ir rápidamente a controlar la hemorragia, inmovilizar y trasladar. Eso es importante. Bien sea penetrante, bien sea por abrasiones, raspaduras, escoriaciones, automáticamente todas esas heridas, sean la que sea y como sea, tenemos que controlar la hemorragia, inmovilizar y trasladar. Es decir, que en este curso para nosotros no es tan relevante que si la herida es punzante, que si es penetrante, que si es laceración. Lo más importante es que usted sepa el protocolo, controlar la hemorragia, inmovilizar y trasladar. Eso es lo más relevante para nosotros. Sea como sea, nosotros vamos a hacer siempre eso, controlar ese sangrado. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, cuando nosotros estamos conteniendo la hemorragia, nosotros podemos ver si se puede hacer una limpieza, una asepsia. Nosotros podemos ver si tenemos recursos, si tenemos agua para tratar de reducir la cantidad de coágulos de sangre que hayan en la zona. Pero eso es si tenemos los recursos. Si no tenemos los recursos, contener la hemorragia, inmovilizar y trasladar. Eso es relevante. Hay casos como este donde es una lesión afortunada de solamente piel, ¿verdad? Este tipo de lesiones son fuertes, ¿verdad? Y la impresión de usted estoy seguro que fue fuerte, pero ya hicimos la advertencia de que no debían haber niños en la sala. Ahora bien, nosotros fíjense que tenemos que aprender de esta imagen. Cualquier persona retira el tubo en el área del impacto. Estos paramédicos inmovilizaron esta estructura y trasladaron al niño para evitar que al sacarlo, más bien el niño pueda tener lesión, pueda tener una afectación, pueda tener una situación complicada que tratando de ayudar se complica entonces el escenario. Entonces nosotros debemos estar muy atentos a este tipo de situaciones porque esto es lo correcto, bien sea una varilla, bien sea un cuchillo, bien sea cualquier objeto punzo cortante. Muy bien. Tenemos también situaciones en las cuales desafortunadamente la herida, así como la anterior, se da en zonas que tienen muchísima movilidad, bien sea el cuello, bien sea una pierna, bien sea un brazo, bien sea un tórax. Ahorita viene una imagen
de una lesión en tórax muy fuerte. Entonces, nosotros tratemos en lo posible de evitar el movimiento de ese objeto. ¿Qué significa? Que hay que tratar de que ese objeto sea inmovilizado y que no se mueva durante el traslado. Entonces, eso es clave para nosotros. A eso me refiero también con que puede haber lesiones en ojos. Fíjense el caso de la arena con el voleibol. Fíjense el caso de los golpes de las pelotas que pueden impactar en la cara, bien sea balones de fútbol, bien sea béisbol, bien sea la misma arena con el voleibol en la playa. Todos estos elementos como la arena, como el sucio que puede arrojar una pelota, un balón, deben ser tratados como cuerpos extraños. Y nosotros debemos evitar que la persona frote la cavidad ocular, frote el ojo. ¿Por qué? Porque podemos tener mineral, podemos tener arenitas, granitos, minerales, podemos tener en este caso, fíjense que hay una pequeña viruta, esto es producto de una soldadura, ¿ok? Pero nosotros podemos tener situaciones en las cuales se complica la situación y desafortunadamente pues eso nos lleva a tener una visión más complicada del escenario porque hay dolor, ¿verdad? Hay lesiones, pero nosotros no podemos estimular el movimiento de las manos. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar generando mayor daño, porque ese objeto ahí está generando un daño. Fíjense que hay unas lesiones que sobre todo se dan en los niños, que se llama lesión de bebé. Le dicen lesión de bebé, pero es una lesión de córnea. Cuando los niños tienen las uñas y comienzan a hacer las uñas, ellos no tienen el control exacto de lo que están haciendo y muchas veces intentan tomarse los ojos, no tienen el control real de lo que está sucediendo y se lastiman la córnea, se rayan la córnea con las uñas. Entonces son lesiones de córnea, lesiones de bebé llamadas así, pero pueden ser lesiones que pueden tener una afectación para toda la vida. Es como si usted estuviese viendo con un cristal rayado. Entonces, cosas así como esas pueden darse en actividad deportiva. Esto no es producto de una actividad deportiva, pero esta es una evisceración. Podemos ver que, imaginarnos pues, cualquier tipo de herida, pero en este caso el protocolo simplemente es contener la hemorragia, si la hubiese, inmovilizar y trasladar. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando se dan las evisceraciones es retraer las piernas, es decir, tratar de que la persona doble las piernas, salvo que haya lesión en la columna vertebral o que haya un impacto, un golpe, un rebote o algo por el estilo, porque esas vísceras deben regresar a la cavidad abdominal. Entonces recuerden lo que vimos en la primera clase, la bioseguridad, el uso de guantes, cosas así. En estos casos, los pampers, los pañales, los absorbedores, los apósitos, las gasas, deben tratar de mantener las vísceras en el sitio, que no se expongan más, que no se salgan. Y si nosotros apreciamos una hemorragia, contener la hemorragia, eso es importante que se haga. La contención de la hemorragia no debe ser algo tomado a la ligera, con delicadeza, que ¿qué puede pasar? ¿Será que me... No, eso hay que ser ahí contundente, drástico, ¿ok? Mire, yo he visto, una vez me impresionó muchísimo ver una persona contener una hemorragia con una grapadora, ¿ok? Entonces, hay gente que ha contenido hemorragias con tape, con tirro, con trenzas de zapatos, con apósitos con presión. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros de que todo este tipo de cosas pueden darse. Por supuesto, hay unos pasos a seguir. Esto no forma parte directamente de lo que espera uno en una actividad deportiva, pero les muestro esto porque puede ser un tema de una situación en la que estemos yendo a una actividad más bien y se dé una situación de accidente vehicular o algo por el estilo, pues a eso me refiero. Pero no es lo que se espera, ¿no? No es lo que nosotros esperamos en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, vamos a continuar acá para que tengamos una idea de lo que recomendamos y por supuesto continuamos para no escaparnos del tema deportivo. Una de las cosas también importantes es garantizar que esa persona recordar, perdón, que esa persona va a vivir lo que ya nosotros vimos en la primera clase. El cerebro le está diciendo, tengo dolor, está percibiendo dolor, está pidiendo pérdida de sangre, está percibiendo dificultad para respirar,
Entonces nosotros debemos entender que va a haber un incremento de los signos vitales, pero posterior a eso puede haber un descenso. Esa persona hay que cubrirla, hay que abrigarla, hay que tratar de trasladarla a sí misma, así como está. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos muy presente. Fíjense que al final el objetivo siempre es cubrir esa zona afectada. El objetivo siempre busca, digamos, blindar que no ingresen más microorganismos, que no ingresen contaminantes, que se mantenga toda la zona lo más limpia posible, ¿no? Y en este caso colocaron pues una gasa y arriba colocaron un material que pudiese ser papel absorbente, papel higiénico, papel aluminio, pero eso es encima de los apósitos, ¿ok? Porque si vamos a colocar un material que se desintegra y luego entra a la cavidad abdominal, estamos complicando las cosas a futuro. Todo eso que ingresa en la cavidad abdominal va a ser más bien después un contaminante, ¿ok? Muy bien. Si hay preguntas hasta acá, si hay algún comentario, si hay preguntas, coloquen una X. Si está todo bien, coloquemos un puntito. Repito, si hay preguntas, colocamos una X y si está todo bien, colocamos un puntito. Voy con la siguiente lámina que es importante que revisemos también. ¿Ok? Muy bien. Ya saben, si está todo bien, un puntito y si hay una pregunta, colocamos una X. Excelente, vamos bien. Muy bien, muy bien. Ya ustedes saben que estas láminas las tienen ustedes ahí. Estas láminas son suyas, entonces tienen que sacarle el máximo provecho a las mismas. ¿Ok? Eso es lo más importante. Que ustedes sepan que tienen ese material y que ese material es de ustedes. Pues o sea, sáquenle el máximo provecho. Vamos ahora a repasar otros de los materiales que tienen ahí disponibles. Esa que vimos fue el material número 5. Ahora tenemos el material número 6 que tiene que ver con las lesiones osteomusculares. Les reitero que hay imágenes fuertes, por favor, alejen niños de las pantallas. Esto no está diseñado para niños. Es un curso de primeros auxilios donde en este caso vamos a ver lesiones. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a entender que hay visualmente un impacto de una fractura que es sumamente visible. Ya las vimos. En este caso, nosotros debemos saber que y recordar siempre al lado de un hueso va una arteria, una vena y un nervio. La arteria que lleva la sangre del corazón hacia la estructura. La vena que regresa la sangre de la estructura hacia el corazón. Y el nervio que va a permitir que se conduzca el impulso nervioso y que podamos tener movimiento y sensibilidad en esa zona. Entonces, nosotros debemos estar muy claros que esta información está disponible para ustedes en el Drive. Las personas que se están conectando, este es el material de apoyo. Acabamos de ver la presentación 5, luego estamos con la presentación 6. Estas son presentaciones de apoyo que tienen ustedes ahí en el Drive para que las revisen, para que vean este tipo de situación. En estos casos, ¿por qué me gusta siempre comentar que al lado de un hueso va una arteria, una vena y un nervio? ¿Qué esperamos nosotros de una fractura, señores? ¿Qué esperamos nosotros de una fractura? Vamos a ver. ¿Qué esperamos? Si al lado de cada hueso va una arteria, una vena y un nervio, si el hueso corta el nervio o presiona el nervio o comprime el nervio, vamos a tener dolor. Si el hueso corta la vena o corta la hemorragia, ¿qué vamos a tener? Sangrado, vamos a tener hemorragia, muy bien. Entonces, nosotros debemos estar muy atentos de que ahí donde hay esa inflamación, es muy seguro que tengamos hemorragias, que tengamos dolor, que aunque no estamos viendo sangre por fuera, debe haber algún músculo que esté roto, puede haber alguna fascia. ¿Se acuerdan de la fascia? El emboplast, donde acomodamos los diferentes tipos de carne en los mercados. Bueno, igual la fascia es para separar diferentes tipos de músculos. Entonces puede haber lesiones musculares, puede haber lesiones en la fascia, puede haber lesiones de nervios, de venas, de arterias. Entonces usted tiene que visualizar que rápidamente ahí puede haber una hemorragia. No está viendo sangre, puede ser interna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar atento a la hemorragia. Si no tengo hemorragia visible, no puedo hacer más nada. Inmovilizar y trasladar.
ahí no hay más nada que hacer. Esto es primeros auxilios, no es quirófano, no es CSI, no es EMS, no es nada de eso. Casos similares, lesiones osteomusculares en los deportes. ¿Hay dolor? Sí, se están lastimando nervios. ¿Hay hemorragia? En el momento no se ve, pero eso se va a inflamar. Sin duda alguna es posible que haya muchos tejidos lastimados. Entonces, tenemos que rápidamente inmovilizar y trasladar. Cuando nosotros vamos a inmovilizar, ya vimos los videos en las clases anteriores, pero ojo, muy atentos con esto. Hay traslados en los cuales usted, la deformidad es tan grande que usted no puede ponerse a estar enderezando partes. Usted traslada tal cual como está. Si usted tiene los recursos y usted tiene la posibilidad de alinear las estructuras para el traslado, solamente para el traslado. Recuerden que cuando usted comienza a mover partes óseas, se está moviendo un hueso, pero al lado de ese hueso va un nervio, una arteria y una vena. Hay gente que se ha puesto a inventar y moviendo estructuras, termina generando una hemorragia y esa hemorragia es la que termina generando problemas. Es como dice, o sea, ¿viniste a ayudarme o viniste a echar a perder la cosa o a empeorar la situación? Entonces, ojo con esto, ¿ok? Hay lesiones en las cuales usted traslada a sí mismo, así como está en esa misma condición, usted traslada a la persona. Si la pierna está doblada, el tobillo está doblado, trasládelo así. No se ponga a inventar. Hay paramédicos en el área prehospitalaria. Esto no es un curso de asistencia médica prehospitalaria, esto es un curso de primeros auxilios. Usted no está autorizado para estar inventando más allá de lo que sea muy obvio, muy evidente. Entonces debemos tener en cuenta que al lado de cada hueso va una arteria, va una vena, va un nervio. Hay otros tipos de situaciones, por ejemplo, las fracturas de cadera, los adultos mayores. Todo el mundo le echa broma a los viejitos, pero nadie se quiere morir joven. Todos vamos para viejitos, todos, usted, yo, todos, y algunos ya estamos, pero todos nosotros vamos y tenemos que cuidar a nuestros familiares también. Entonces hay que estar pendiente de los golpes, las caídas, las fracturas de cadera. Entonces nosotros debemos también estar al tanto de que hay lesiones que se ven en el momento y lesiones que no se ven. Entonces, si una persona no se puede mover, no se puede parar, no tiene movilidad, tiene dolor, no se ponga a inventar. Pida ayuda, traerán una tabla rígida, colocarán a la persona en la tabla rígida y después entonces lo trasladarán. Dele trabajo a los paramédicos, dele trabajo a los médicos, dele trabajo a la gente de ambulancia. Usted está en un curso de primeros auxilios. Ya hemos hablado de las luxaciones, la hemos visto. Aquí fíjense que no se percibe una hemorragia más allá de lo capilar. La articulación salió de su sitio. Es una luxación. Si la estructura se hubiese estirado, la articulación, los tendones se hubiesen estirado, pero hubiesen regresado a su posición, sería un esguince. En este caso no es así. Nosotros no tenemos rayos X, no sabemos qué puede estar pasando ahí. ¿Qué hacemos? Inmovilizar y trasladar. Oye, Pablo, pero si cuando yo estoy inmovilizando, ¿qué hago? ¿Lo llevo a la posición? No, señor. Mientras usted menos mueva eso, va a generar menos dolor. Inmovilícelo así como está. Coloque un vendaje así como está. Trate de colocar una tabla en la parte de abajo, que no se mueva, traslade a esa persona de tal manera que sienta el menor dolor posible. ¿Ok? Eso es importante. ¿Tenemos hemorragia aquí? Claro, hay una hemorragia. Esa hemorragia es una hemorragia venosa, es arterial. Casi siempre esas hemorragias son pequeñas, fueron capilares, fueron vasitos que se rompieron, tendones, ligamentos, estructuras, presiones en las cápsulas articulares, pero no pasa de ahí. Por lo general no pasa de ahí. Si son esguinces con mayor grado de dificultad, pues por supuesto que pasará, se inflamará, se colocará más oscuro todavía la referencia de que hay un hematoma, de que hay una hemorragia, de que hay una edematización, un chichón se inflama, pues eso es normal. Nuestra visión es inmovilizar y trasladar. A ese joven le harán rayos X, verán si es necesario hacer algún otro estudio para ver algunos ligamentos, pero a ese joven también lo que le van a dar es analgésico y lo van a inmovilizar por un determinado tiempo. Y por supuesto el reposo. Hay lesiones muy fuertes, ¿verdad? Donde por supuesto estamos hablando de amputaciones, lesiones más serias, pero son lesiones que escapan al objetivo de este curso. Es muy simple. Si yo no tengo la posibilidad de controlar los signos vitales de una persona, esa persona va a morir. Si esa persona no tiene hemorragia severa, entonces yo tengo que colocar el torniquete y trasladar. No puedo hacer más nada. Si tengo equipamiento, entonces me voy con los vendajes compresivos,
con las inmovilizaciones, pero mi prioridad ahí es salvar la vida. Esa es mi prioridad. No me voy a poner a estar limpiando pies y pantorrillas. Mi prioridad es la vida en ese caso. ¿Ok? Hay gente que se encargará de eso con mayor preparación. Tenemos otro caso y esta imagen me gusta mucho porque fíjense que yo no pensaba, o sea, yo había dado formaciones de primer auxilio y pocas veces mencionamos la rhabdomiólisis. Resulta que tengo un familiar que por exceso de ejercicio generó una desbalance tan fuerte en el tejido muscular por exceso de ejercicio que inclusive pudo haber tenido consecuencias cardíacas. Entonces, ojo con esto, porque la rhabdomiólisis es un trastorno donde se generan afectaciones, desbalances de las bombas sodio-potasio, de los sarcómeras, de la estructura muscular, de la estructura circulatoria. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que los excesos de ejercicio son contraproducentes también, aparte de otro tipo de situaciones como el consumo de sustancias estupefacientes, drogas, marihuana, cocaína, opio, heroína. Todo ese tipo de drogas tienen un alto nivel, una alta potencialización para enfermedades que no describimos acá, no son esperadas en este curso, pero es bueno que usted tenga esos alertas. ¿Ok? Muy bien. Si hay preguntas, coloquen una X en el chat, por favor. Si hay preguntas, coloquen una X en el chat. Si no hay preguntas, ajá, hay preguntas. Si hay preguntas, vamos a ver. ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos a habilitar acá un micrófono. Corrijo, si hay preguntas, no sé si lo dije bien. Si hay preguntas, coloquen una X en el chat. ¿Ok? Entonces voy a colocar por acá, voy a habilitar un micrófono. Voy a habilitar un micrófono para ver acá. Ok, estoy habilitando un micrófono para ver si escucho esa pregunta. Adelante, creo que es María, no estoy seguro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, María, te escucho. Te escuchamos. Este, em, con referente a lo último que hablaste allí del exceso de deporte, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo que vería un deportista en la semana, eh, por ejemplo, en natación? ¿No? Por ejemplo, en natación, que yo tengo cercanía, tengo un nieto, y yo veo que ellos hacen práctica de 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Después ya en la tarde, a las 3 de la tarde, tienen gimnasio media hora, 30, 40 minutos, y después tienen otra vez 5 a 7 de la noche otra vez deporte, y eso es de lunes a lunes. No hay descanso. Es Y una, eso me llama la atención, lo que estás diciendo aquí ahorita. sí, es una muy buena pregunta y le confieso algo. Eso está en el tapete ahorita en las actividades musculares en todas las disciplinas. Es decir, esa pregunta que usted tiene es una pregunta que está comenzando a circular muchísimo en el hecho de cómo la actividad deportiva puede más bien venirse en contra del rendimiento deportivo y de la salud del atleta. Entonces, primero, gracias por esa pregunta. Ahora vamos a ir entrando en detalle para responder. Fíjense, no todos los deportes son iguales. Eso es lo primero. Entonces, los entes que coordinan las actividades deportivas cada vez están más obligados a velar por la calidad y la educación de los entrenadores deportivos que están a su cargo. Entonces, normalmente, les voy a decir por mi propia experiencia, nosotros llegamos a un sitio de entrenamiento y nos decían, corre 15 minutos primero.
Después, bueno, que calentaste y eso, entonces vamos a hacer unas actividades específicas. Pero esos entrenadores no llevaban un registro como tal de cuál fue el rendimiento de Pablo, cuántas fueron las pulsaciones de Pablo, cuál fue la presión arterial de Pablo. Entonces, Exacto. no había ese control específico para decir, oye, Pablo puede estar cansado, oye, llegamos al tope de Pablo. Entonces, fíjense, hay algo que se llama el ACME. Ese ACME se escribe ACME. Ese ACME, ese ACME, es como que, yo lo mencioné en una de las clases, pero es como que si el punto máximo de estimulación nerviosa de un conductor, de un cable, digamos que es la máxima resistencia a la que pudiese tener un tejido, una estructura. Entonces, nosotros debemos trabajar aquí en tres cosas importantes. Uno, uno que es importante es ir conociendo a los atletas. Es decir, hay atletas que son muy buenos en velocidad, otros atletas que son muy buenos en resistencia, otros atletas que tienen mucha agilidad, pero no tienen resistencia, otros que tienen resistencia, pero no tienen agilidad. Hay atletas que son muy rígidos, pero cumplen con la meta deportiva. Entonces, nosotros debemos entender que hay entrenamientos de diferentes tipos para diferentes atletas. Hay atletas que requieren fortalecer actividades de coordinación. Con esto, yo quisiera decirle, señora María, que yo no tengo una respuesta específica para decirle cuánto debe entrenar esa persona según esa disciplina, esa edad y qué tipo de entrenamiento, porque son muchas situaciones. Usted, estoy seguro que me entiende, me comprenden eso. Pero sí es bueno que nosotros veamos que nuestros entrenadores tienen un control fisiológico y según el desempeño de los atletas. ¿Por qué? Hay atletas, por ejemplo, que sudan mucho. Entonces, ¿qué pasa con esos atletas que sudan mucho? Se deshidratan con facilidad. Ah, pero ¿y en natación cómo vemos eso? En natación el hombre está mojado todo el tiempo, la mujer está mojada todo el tiempo. ¿Cómo hacemos? Entonces, hay otros parámetros como presión arterial, como la respiración, como la frecuencia cardíaca que tienen que ser medidos. Entonces, actualmente vemos profesores que le dicen, vamos, nada 50 metros, pulso, y cuando llegas tomas el pulso. Vamos, nada 50 metros más, cuando llegas tomas el pulso y el entrenador está sentado en el banquito de natación tomando el pulso. Pablito, 120 pulsaciones por minuto. Perfecto. Juanita, 80 pulsaciones por minuto. Oye, Juanita tiene buen rendimiento, vamos a ver esta semana. Y vemos entonces que Juanita tiene mejor rendimiento que Pablito en cuanto a la actividad de la pulsación arterial. Entonces, hay parámetros tan simples que a nivel de primer auxilio podemos llevar también, pero esto ya los profesores, los entrenadores, tienen que ser muy, muy juiciosos con ir viendo el perfil fisiológico de sus atletas. Esa es la primera. La segunda está orientada a la hidratación. Nosotros no debemos dejar un atleta sin hidratación, incluso en la natación. Estamos hablando de hidratación independientemente el medio deportivo en el que sea, sea tenis, sea voleibol de playa, sea fútbol, sea natación. La hidratación es importante. Entonces hay atletas que se llevan bebidas azucaradas. Y ojo con esto, las bebidas azucaradas pueden generar una carga de energía importante, pero si esa energía no es bien canalizada, no es bien quemada, podemos estar entonces desviando esa energía hacia temas de obesidad, hacia temas de masa muscular y no hacia el tema de rendimiento del atleta. Entonces, los profesores deben también monitorear que lo que estén tomando sea agua o en su defecto algunas soluciones con minerales, con electrolitos que permitan reponer la pérdida que tienen por una actividad muscular. Ahí incluyo con la hidratación, la alimentación. Nosotros estamos 100% seguros que la alimentación es clave. Los que tenemos pancitas, los que hemos sido atletas, los que estamos en este medio, sabemos lo clave que es la alimentación y lo clave que es la cena, así como el desayuno. Es decir,
Nosotros tenemos que fortalecer que nuestros hijos coman comida verde. Fíjense, usted se va a cualquier restaurante y pide una hamburguesa y puede costar 1, 3 a $5, pero pide una ensalada y le va a costar el doble. Independientemente de cuál sea el país, pide una ensalada y pide una hamburguesa. La hamburguesa, mitad de precio, la ensalada, el doble. Entonces, nosotros debemos estar cada vez más claros de que esa comida es la que realmente debemos propiciar en nuestros atletas. Y lo último, dijimos que eran tres cosas. Primero es el estudio fisiológico de los atletas. Segundo, la hidratación y la alimentación, que están unidas. Y tercero, el descanso. El descanso. Los atletas que tienen actividades, voy a poner el caso de mi hijo, que tiene clases en la mañana, que juega fútbol en la tarde, o que cuando no tiene fútbol tiene atletismo, esos niños tienen una carga muscular, una carga laboral, una carga deportiva muy fuerte. Entonces, aquí hay tres cosas importantes. La primera es el descanso. ¿Qué pasa con los muchachos ahora, sobre todo cuando están en la adolescencia? No están descansando. Llegan del entrenamiento, algunos hacen actividades académicas, pero otros se van es con el teléfono y son las 12, 1, 2 de la mañana y no descansan. ¿Ok? Entonces, ojo con eso porque es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque se está sobrecargando un ciclo circadiano, un periodo de descanso y mal ejecutado, un sueño no recuperador, y entonces llega un momento en que ese muchacho comienza a tener resultados impropios. Si trasnochó su descanso, posiblemente no coma bien. Si no come bien, vamos a tener también luego trastornos digestivos a la hora de iniciar la actividad deportiva. Entonces, es muy clave el descanso. Y aquí los teléfonos celulares, las redes sociales juegan un papel clave. Entonces, yo no le voy a decir que esté entrenando mucho o poco, sí le digo es que monitoree esas tres cosas. Que sus entrenadores conozcan de los reportes del rendimiento fisiológico de los atletas, que esté comiendo bien, ¿ok? Que esté comiendo bien, sano, y, y también, por supuesto, que se hidrate y, por supuesto, que tenga un descanso reparador. En cuanto a la normativa, dentro de cada deporte es muy variado, porque eso depende de las categorías, de las exigencias deportivas. Yo les puedo poner el caso, uno de mis hijos está jugando fútbol, tiene entrenamientos todos los días de 4 a 6 de la tarde, pero hay días en los cuales nosotros y la familia le ha dicho, no va a entrenar porque tiene una carga muscular muy fuerte. Ellos mismos reportan a veces que se sienten cansados y esos momentos son importantes para que ellos descansen. Es decir, cuando el deporte deja de ser una actividad recreativa, sino que comienza a ser un sufrimiento, un tormento, hay que poner un alto. Eso hay que abordar. Las disciplinas son muy variadas, entonces yo sí les recomiendo que entre los mismos padres se comiencen a comunicar y ver, oye, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo se siente el joven? ¿Cómo se siente acá? Y esos entrenamientos se irán ajustando en la medida que las exigencias, por supuesto, del rendimiento deportivo sea mayor. Pero cuando usted comienza a ver que hay dolencias, cuando usted comienza a ver que hay calambre, cuando usted comienza a ver que hay cualquier situación que comienza a generar más allá de un tema de disciplina, pero comienza a generar una insatisfacción, es un momento de hacer un alto, conversar y ver qué es lo que está pasando. Yo espero ser claro, pero no puedo tampoco ser tan específico en cada uno de los escenarios, porque son muy distintos, muy distintos. De verdad que quisiera ayudar más, pero hay cosas que dependen de cada disciplina. Sin embargo, aquí arriba están los números de teléfono. Podemos también intercambiar por un audio y y manejarlo. Ah, fíjense, aquí me está ya reportando que hay una lesión. Entonces ya hay un tema de obligatorio reposo, de anticiparse ese tipo de situaciones y también de tomar unas precauciones, porque los osteocondramas, que es ajeno al tema de primeros auxilios, pueden tener una raíz en la propia actividad deportiva.
Entonces ahí hay que tomar acciones de prevención para que eso no se repita inclusive con otros atletas o que la actividad que se estaba haciendo quizás no era la adecuada. Entonces ahí, sin lanzar para un lado o para el otro, hay que evaluar qué estaba pasando, cómo se hace esa actividad, si hubo un calentamiento previo, si no lo hubo, y eso es importante. Ya como usted tiene más información, el escenario es más claro. Muy bien, vamos a la siguiente presentación. Vamos a la siguiente presentación. Esta presentación tiene imágenes también que son feas. Si tienen niños, por favor, aleje a los niños. ¿Ok? Los niños no deben estar viendo este tipo de informaciones. ¿Ok? Entonces ya sabe que vienen imágenes feas y usted viene la parte de traumatismo craneoencefálico, cara, cuello. Entonces hay imágenes que no son agradables. Entonces les pido por favor que si hay niños, aléjelos de la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los traumatismos craneoencefálicos en cara, en cuello, en columna cervical, estamos hablando de que hubo quizás un impacto entre jugadores, hubo una lesión muy fuerte con la pelota, como vimos en los videos del día 8 o del día 1, que hay lesiones que impactan, que afectan. Nosotros podemos llegar a tener lesiones en cráneo. Recuerden que dentro del cráneo está el cerebro. Entonces, hay lesiones que pueden ser perdón, permítanme un segundo, déjenme cerrar esto rápidamente para que no se pierda. Ok. Hay lesiones que pueden ser muy críticas, producto de un impacto, pero eh, muchas veces son impactos que recibe el cráneo que no pasan de eso, por la resistencia que tiene el cráneo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene, como en el caso del béisbol, un impacto en la cabeza, es una persona que no puede seguir jugando por ninguna circunstancia, aunque el impacto haya sido leve. No puede seguir jugando hasta que no vaya a una asistencia médica, hasta que no reciba, no estamos hablando de primero auxilio, estamos hablando de asistencia médica, de que vaya médico, que vaya y hagan radiografías, de que lo vea un neurólogo. De hecho, fíjense que a nivel de las grandes ligas, los deportistas que son lastimados en la pelota, en la cabeza, pasan a un grupo de personas que no repiten la jugada, no juegan nuevamente y tienen una beca, por así decirlo, un salario de por vida, ¿ok? Producto de ese impacto en la actividad del picheo, del lanzamiento. Entonces, nosotros debemos entender que esas lesiones que se dan en el cráneo muchas veces pueden ser escandalosas también, pero puede ser que no representen nada. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo, lo dijimos, está muy vascularizado, hay muchos vasitos, muchas venas, muchos vasos capilares. Entonces, nosotros debemos entender que en muchos casos estas lesiones pueden ser superficiales, pero también puede ser que logró impactar el cráneo con el cerebro que está dentro. El cerebro es como que si fuese imagínense una pelota de béisbol dentro de un guante de béisbol. Entonces, el guante es el cráneo y el cerebro es la pelota. Entonces, cada vez que usted mueve el guante, el cerebro va hacia los lados del cráneo impactando. Entonces, cuando el cerebro logra impactar con el cráneo, ahí casi siempre hay hemorragias, ahí casi siempre hay lesiones, hay impactos. Y muchas veces por defensa del cuerpo humano hay un shutdown, hay un bloqueo, un apágate, una lipotimia, un desmayo, donde como mecanismo de defensa el cerebro le ordena al cuerpo humano que se desmaye. Entonces, cuando una persona pierde la conciencia, nosotros debemos entender que el impacto fue de tal magnitud que logró que el cerebro tocase al cráneo. Y entonces ahí hay un impacto. Y ese impacto va a generar un sangrado. Entonces, inmediatamente cuando alguien por un impacto pierde la conciencia, tenemos que pensar que hay una hemorragia interna. Y es una persona que se inmoviliza y se traslada de inmediato. No hay que estar esperando a ver si reacciona o no reacciona. Una persona por un impacto en la cabeza se desmayó, tiene que ser trasladada. ¿Ok? Eso es básico. Ahí no hay duda ni que espere más nada, nada por el estilo. Usted tiene que rápidamente entender que ahí hay unas lesiones, que puede haber un daño que usted no lo va a ver quizás en el momento, lo va a ver 5 o 6 minutos, pero después puede ser grave.
Eso da, por ejemplo, en caso de los batazos en el béisbol, los golpes de fútbol cabeza con cabeza, en el voleibol también que alguien se caiga y pegue contra los parales de la malla. Entonces nosotros debemos entender que hay un daño que usted muchas veces no va a ver sangre, producto de esa contusión. Entonces usted tiene que estar atento a que va a haber una pérdida de la conciencia, va a haber posiblemente relajación de esfínteres, la persona se va a hacer pipí, se va a hacer pupú, puede tener dificultad respiratoria. Entonces, inmediatamente usted debe entender que esta no es una persona que usted va a ver si reacciona o no reacciona. Es una persona que recibiendo el pelotazo se desmayó, vamos a cargarlo inmediatamente al servicio asistencial o llamar la ambulancia inmediatamente si cuenta con ese servicio para que lo asistan. ¿Ok? Dos cosas importantes acá, fíjense. Una es, cuando usted ve la sangre salir, esa sangre que usted está viendo salir, muchas veces le da a entender un sentido de confianza y usted inmediatamente va a visualizar que por un golpe en la cabeza, como la zona está muy vascularizada, usted va a colocar un apósito, una gasa, y usted va a controlar la hemorragia. Pero usted está controlando la hemorragia del tejido de la piel que está fuera del cráneo. Usted no está haciendo nada con la sangre que está del cráneo hacia adentro. Entonces, cuando hay golpes en la cabeza, cuando hay edema, cuando hay inflamaciones, cuando la persona perdió la conciencia o cuando la persona tiene ese símbolo que llamamos símbolo del mapache, fíjense cómo tiene el párpado alrededor del globo ocular. Automáticamente ese signo nos dice que hay una lesión muy ruda y que casi siempre está asociada a fracturas o a lesiones que neurológicamente, es decir, del sistema nervioso, son más complejas. Entonces nosotros debemos estar muy claros en que hay una hemorragia por fuera que podemos contener con un apósito, con una gasa, pero esa hemorragia de la piel, de los vasitos que están del cerebro hacia afuera. Debemos pensar siempre que así como hay una hemorragia del cráneo hacia afuera, quizás también una hemorragia del cráneo hacia adentro. Entonces, ojo con eso. Personas con golpe en la cabeza, perdió la conciencia o hay hemorragia, asistencia médica hospitalaria. ¿Ok? Ojo con eso. Muy bien. Dentro de este esquema, fíjense que nosotros muchas veces podemos eh, subestimar lo que son los golpes en la cabeza. Y aquí nosotros debemos entender y debemos dar a entender dentro de la disciplina deportiva que hay cosas en las actividades deportivas que se respetan. Una de ellas es el cuello y otra de ellas es la cabeza. La tercera, la cara. Es decir, cuando hay ese forcejeo entre deportistas que manejan básquetbol, fútbol, atletas que donde hay contacto, el deportista debe recibir una docencia sobre esto para evitar lesiones en cara, en cuello y en cabeza. Entonces, esto es clave que lo tengamos muy presente. Y con esta imagen, nosotros podemos describirle al atleta que una pequeña acumulación de sangre en alguna de estas áreas puede dejarnos ciego, sordo, mudo, sin movilidad en los brazos, sin movilidad en las piernas o simplemente, por ejemplo, cuando los impactos son en la parte posterior, muchas veces dañan lo que se llama el quiasma óptico. Entonces, los atletas pueden llegar a perder la vista producto de un impacto en la parte posterior. Entonces, cuando saltan y caen de espaldas, ese tipo de lesiones pueden ser muy serias, lesiones que afectan toda la vida. Entonces, esto es parte de lo que los profesores deben también exigir. O sea, eso es algo que a nivel, por ejemplo, en el caso del fútbol, usted tocó el cuello, tocó la cara, tocó la cabeza, vamos, tarjeta amarilla, tarjeta roja. ¿Ok? A recoger papelitos en la cancha, o sea, que exista digamos que una docencia preventiva a este tipo de lesión. ¿Ok?
Esto no es tan común en la disciplina deportiva, esto es más común en accidentes de tránsito, esto es más común en el día a día, en peleas en áreas comunes, pero este tipo de situaciones son importantes, son delicadas. Entonces, la idea es que usted tenga claro que cuando vemos este tipo de lesiones con esos párpados así, ya usted sabe que hay un daño cerebral importante y que hay una lesión importante. Por supuesto, cuando hablamos de sangrado, hay muchas veces podemos ver un reguero de sangre y ahí la persona, fíjense que está siendo muy precisa, conteniendo la sangre en el sitio donde está partiendo la misma, donde se está dando esa hemorragia. Entonces nosotros podemos ver un reguero de sangre, pero de repente lo que hay es que inclusive meter un dedo en una estructura para contener el sangrado, meter la gasa, hacer el empaquetamiento en la herida y garantizar ahí contener esa hemorragia para que las plaquetas y la fibrina puedan entonces comenzar a trabajar. Si hay lesiones en ojo, en boca, por supuesto, van a ser muy escandalosas, van a ser muy impactantes, pero aquí debemos tener en cuenta dos cosas: circulación y respiración. Es decir, que tratamos de contener la hemorragia sin bloquear las vías respiratorias. Entonces nosotros tenemos que propiciar, si hay que cubrir un ojo, cubrirlo para evitar el movimiento. Tenemos que fortalecer la seguridad de esa zona, pero tenemos que evitar que también entren contaminantes. Cuando hay lesiones en cara, ya usted sabe que no hay que esperar mucho. Hay que hacer el traslado y ese traslado es como decimos según la Biblia. Eso es como si fuese un vaso frágil. La persona lo más acostada posible, lo más horizontalizada posible, boca arriba siempre, salvo que exista una situación de ahogo en las vías respiratorias donde ya indicamos una posición lateral. Pero en estos casos, cuando hay fractura, entonces la situación se hace más cuesta arriba porque usted no tiene la facilidad de estar moviendo cuello ni lateralizando a nadie, sino que usted tiene que garantizar el traslado en la posición más horizontal posible y evitando movimientos de cuello, de cabeza, en cualquiera de las partes del traslado. Ahí, por supuesto, lo más importante es tratar de que la ambulancia llegue hasta ustedes si fuese posible. En los casos de lesiones en vasos, en arterias, en venas, en el cuello, en heridas, ahí no hay que tener compasión con la presión. Ahí hay que presionar, pero hago la acotación porque esa mano que está ahí en el cuello pareciera que estuviese o que pudiera estar intentando tapar la vía aérea y no es así. Está justamente tapando el sitio donde está saliendo la sangre, pero sirva la imagen como una alerta de que una cosa es bloquear la circulación, otra cosa es bloquear la respiración. No es ese el caso, solamente que hago la observación. Muy bien. Eh, dicho esto, entonces nos queda nada más que presentar una imagen más, perdón, una lámina más, ¿ok? Y de esa manera, permítame colocarla acá de una vez para presentársela. Es una lamineta, son unas laminitas feas, les reitero, no deben permitir que hayan niños en la escena, en la sala, porque a pesar de que esto es algo más genérico, pero pueden darse situaciones de accidentes en el trayecto a la actividad deportiva o en el regreso. Entonces, solamente para que tengan una idea, cuando hablamos de traumatismo y mecanismo de lesión, estamos hablando por definición, lo que se llama trauma, es el cambio fisiológico y estructural agudo, lo que llamamos una lesión aguda, que ocurre en el cuerpo de un paciente cuando una fuente externa de energía afecta a un cuerpo más allá de su capacidad para soportarlo y disiparlo. Les comento que esta definición va en el examen. Entonces ustedes deben tener en cuenta de que la definición de trauma
la definición de herida, la definición de fractura, la definición de quemadura, la definición de hemorragia. Son preguntas que van a su evaluación. Trauma, herida, fractura, fisura, quemadura, van para su evaluación. Entonces, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud para diciembre de 2018 presentó un informe sobre las situaciones, por ejemplo, en el caso de la seguridad vial, y mencionaba que el número anual de muertes por accidente de tránsito había alcanzado los 1.35 millones. Entonces, es un tema que nosotros decimos, oye, ¿cuál es el máximo riesgo que enfrentamos en una actividad deportiva? No es la actividad deportiva el principal riesgo, es el ir a la actividad deportiva y el regresar de la actividad deportiva. Ese es el principal riesgo de los deportistas, cuando van a entrenar y cuando vienen a entrenar. ¿Por qué? Porque cuando entrenan tienen situaciones controladas, escenarios controlados, algunas excepciones, pero que se manejan con tarjetas amarillas, verdes o con de puntos técnicos, siéntese, pero nadie puede controlar por completo el riesgo al cual nos exponemos cuando vamos al entrenamiento y cuando venimos al entrenamiento. Entonces, tenemos que tomar esas previsiones, saber quién es el que conduce, quién es el que va en la van conduciendo, si transporta a varias personas, si damos una competencia grupal, que la gente lleve el cinturón de seguridad. Es muy común, lo digo por experiencia propia, que la gente va haciendo barras, juegos dentro de los buses, pero debemos entender también que hay que controlar al máximo las posibilidades de lesiones que se generen. Entonces, hay muchas veces traumas por impactos, por aceleración o desaceleración que terminan lastimando rodillas, como se ve ahí en la imagen, o cadera, el fémur, la cabeza del fémur, o puede darse casos también de golpes a nivel de la cabeza con el techo, sobre todo en personas que son altas. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que evitarlas. Y aquí unas cosas importantes, fíjense. Voy a hacer una pregunta para todos en el chat. Me gustaría que me respondan, fíjense. Un vehículo sedán, así como se muestra ese vehículo, un vehículo que pesa 3 toneladas, es decir, 3.000 kilos, 3.000 kilogramos o 3 toneladas, que es el peso promedio de un vehículo sedán. Un vehículo sedán de 3 toneladas a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Repito, un vehículo sedán, ¿ok? Un vehículo sedán cuyo peso promedio es 3 toneladas, ¿ok? Ese vehículo va a 110 kilómetros por hora. ¿Ok? Repito, ese vehículo va a 110 kilómetros por hora. El conductor ve que hay que frenar y comienza a frenar en ese momento. La pregunta es, ¿cuál es la distancia de parada de ese vehículo? Imaginemos que vamos en un carro, vamos a una actividad deportiva, pero vamos a 110 kilómetros por hora. Y el conductor no viene ebrio, sino que viene concentrado en o sea, no es un conductor distraído, no viene con el celular en la mano. ¿Cuál es la distancia de frenado que recorre ese vehículo de 3 toneladas a 110 kilómetros por hora? ¿Cuánto es la distancia que recorre ese vehículo para frenar? No hay alcohol. Vamos a ver qué me colocan ustedes en el chat. Vamos a ver qué datos, en cuánta distancia ese vehículo se detiene. En qué distancia desde que el conductor vio que había que frenar y comienza a frenar, en cuántos metros, en cuántos kilómetros, qué distancia tarda ese vehículo en desplazarse antes de que frene. Por acá me colocaron la primera persona a responder, colocó 30 metros. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a dar más tiempo. Vamos a dar un minutito para ver qué distancia generan los comentarios de los compañeros. Otra persona en el chat directo me colocó 9 metros. Otra persona colocó de 50 a 70 metros. Otra persona colocó de 50 a 80 metros. Otra persona colocó 60 metros. Bueno, les voy a comentar algo. Óigase bien. No estamos hablando de que está lloviendo. No estamos hablando de que hay celulares en la mano de la persona. No estamos hablando de que hay droga, ni cerveza, ni consumo de alcohol de ningún tipo. Una persona en sus cabales. Está concentrado en la vía. Concentrado en la vía.
una persona en un vehículo de 3 toneladas con un desplazamiento a 110 kilómetros por hora tarda en recorrer en la distancia de frenado 90 metros, es decir, un campo de fútbol profesional. ¿Ok? No estamos incluyendo música, no estamos incluyendo conversaciones, teléfonos celulares, alcohol, nada. 90 metros recorre como distancia de frenada un vehículo que va a 110 kilómetros por hora. Entonces, una de las recomendaciones sanas como padres, como comités deportivos, como técnicos, es regular la velocidad del conductor. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque usted puede tener 80 cursos de manejo defensivo, pero usted no sabe si el que viene en sentido contrario es un borracho. Y aunque usted lo vea borracho y usted venga a 110 kilómetros por hora, usted va a tardar 90 metros en que el carro se detenga. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Aquí ya los mecanismos que quedan los hemos visto en la mayoría de los casos, hemos estado hablando de ellos. Estos traumas debemos manejarlos a nivel, como todos hemos dicho, si hay sangrado, detener la hemorragia e inmovilizar. Estos son lesiones producto de un impacto, de un golpe que se dio a la persona y esto es más común que lo veamos a nivel de tobillo por el impacto que tiene la persona cuando cae sobre sus pies. Muy bien. Ahora voy a hacer otra pregunta importante para hablar un poquito de trauma. ¿Ok? Voy a hablar un poquito del trauma. En esos casos me preguntan, ¿coeficiente de fricción para el detenimiento del vehículo? No, ahí no hay fricción. Ningún tipo de fricción, ni agua, ni desplazamiento. Solamente el rodaje, digamos que son sistemas de frenos ABS, por así decirlo. Ok, entonces, otra pregunta. Una pregunta. Un joven que pese, un atleta que pese 80 kilogramos. ¿Ok? Un atleta que pese 80 kilogramos. Salta 1 metro y cae sobre sus propios pies. Salta 1 metro y cae sobre sus propios pies. ¿Cuánto fue el impacto en la caída cuando el atleta saltó 1 metro nada más? Bien sea en voleibol, saltó 1 metro. Bien sea en fútbol, fue a cabezar, saltó 1 metro. La persona pesa 80 kilogramos. ¿Cuánto es su peso al momento del impacto? Es decir, él saltó 1 metro y volvió a colocar los pies en el suelo. ¿Cuánto pasa a pesar esa persona cuando vuelve a tener contacto con el suelo? Usted le coloca al peso de la persona un 0. Es decir, si el atleta pesaba 80 kilogramos, el peso de ese impacto va a ser de 800 kilogramos. Si usted pesa 100 kilogramos, su peso a 1 metro por la caída, usted se le da 1 metro y volvió a caer, se le agrega un 0, simplemente por la ley de gravedad. Entonces, cuando un atleta salta y pierde el balance, ese impacto a 1 metro nada más, estamos hablando de 2 metros, 1.5, no, a 1 metro nada más, ese impacto se multiplica por 0. Cuando los atletas meten las manos para contener la caída, casi siempre terminan con lesiones en las manos. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que comentar a los atletas. Cuando alguien salta por una pelota a cabecear, hay que tratar de garantizar un balance y, como medida preventiva, no debemos pelear en el aire la pelota. Eso es un tema que a nivel de entrenamiento tenemos que impartirlo, tenemos que propiciarlo, tenemos que validarlo. Cuando estamos en campamentos, en gradas deportivas, le tenemos que decir también a los familiares, en las gradas no se juega. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pérdida de equilibrio, un escalón en una grada, significa que la persona va a colocar la mano y ya ahí casi siempre hay 1 metro desde el sitio de impacto hasta el suelo. Desde el momento en que perdemos el equilibrio, la mano, eso es casi siempre 1 metro, entonces hay un impacto. Si usted pesa 160 kilos, usted es gordito, su impacto es de 1.600 kilogramos. Si usted pesa 214 libras, en la caída son 2.240 libras. Es decir, saques el peso en kilogramos, le pones un 0. Sacas el peso en libras, le pones un 0. Lo que se le caiga a 1 metro de altura
Al llegar al suelo va a tener un 0 más. ¿Ok? Entonces, los traumas también generan desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. Ese desplazamiento hacia adelante también. En una carrera es igual. La diferencia es que en la carrera el desplazamiento, el impacto, ya no es la atracción del cero por la ley de gravedad hacia abajo, sino es la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Un cuerpo A choca contra un cuerpo B con una magnitud y fuerza de A hacia B. Ese cuerpo B recibirá un impacto de la misma magnitud, la misma fuerza, pero en sentido contrario, de B hacia A. Es decir, que si un atleta va corriendo, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora en una velocidad y choca contra un objeto fijo, ese objeto fijo le genera también prácticamente una velocidad de impacto, de rechazo de 30 kilómetros por hora. Entonces hay una aceleración y desaceleración muy brusca. Entonces ahí vienen también los ligamentos, las lesiones, como algo que se llama el síndrome de Chiawara, que es la subluxación de los ligamentos del cordón espinal. Cuando la cabeza choca hacia adelante y va hacia atrás, eso es un tema serio. Entonces, estas colisiones también reflejan ese tipo de posición, de casos lamentables. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay gente que estudia esto por fases. La fase de desaceleración, la fase de desaceleración del vehículo y luego la de los ocupantes. Luego la desaceleración de los órganos internos. Luego los resultados son las colisiones secundarias y la fase final, que son los impactos adicionales. Es decir, que el que no lleve el cinturón de seguridad termina siendo un proyectil hacia el vehículo y hacia el resto de los ocupantes que están con el cinturón de seguridad o que quedan en ese sitio. Entonces, nosotros tenemos que evitar este tipo de situación. ¿Ok? Ya dicho esto, aquí les menciono nada más lo que llamamos la subluxación del ligamento del cordón espinal, lo que decía el síndrome de Chiawara, lo que llaman el famoso latigazo, cuando hay impactos posteriores o cuando más bien hay una aceleración muy brusca y una desaceleración en sentido contrario. Entonces, de esta manera, nos queda simplemente, les dejo estas presentaciones para que ustedes visualicen y que hay unas imágenes ahí bien feas y lo que son lesiones de caderas y el resto de las cosas que son más allá de otro tipo de lesiones que no son deportivas, ¿ok? Nada más para que la tengan presente. Esto es importante que ustedes lo manejen, que se fortalezcan, pero no es parte del curso, ¿ok? Así que nada, yo espero de verdad que esta presentación haya sido del apoyo y del agrado para todos ustedes. Me queda mostrar unos videos de reflexión importantísimos. A mí estos videos me gustan, los tienen también en el Drive, que no son exactamente de primeros auxilios, pero que son de lo que es el contenido de la vida, el apoyo que le damos nosotros a nuestros hijos, a los familiares. Y vamos a verlo y vamos a disfrutar. Te voy a decir una poesía de un libanés cristiano con educación occidental. No se casó nunca. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No nacen de ti, sino a través de ti, y aunque están contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, pues ellas habitan la casa del mañana. El mejor consejo que he tenido en mi vida fue de la mamá de uno de mis mejores amigos. Un amigo, su hermanito, tuvo un accidente y murió. Lo perdimos. No más. Estuvo súper fuerte. Carro. De un accidente en una fiesta, se cayó de un balcón y ahí quedó. Vamos a la iglesia, vienen los papás y yo veo a la mamá. Le doy un abrazo y le digo, lo siento mucho, no tengo ni siquiera palabras para expresar lo triste que estoy. Y me dice, Jaime, no te preocupes, yo estoy muy bien, estoy consciente de que esta persona fue un regalo. Tenía 18 años. Me dice, yo lo hago así, bien sencillo. Yo tengo 3 hijos, uno me duró 18 años, los otros 2 están presentes. Prefiero haber tenido un regalo de 18 años
a no haberlo tenido. Y ahí me dijo, hasta nosotros mismos somos un regalo temporal. Entonces, todos los días es un regalo nuevo. Tú decides si quieres disfrutar ese regalo. Entonces, ahorita cada cosa que sucede, si lo ganas es que padre. Si lo dejas o lo pierdes o te lo quitan o te lo roban o te lo queman, es agradezco haber tenido ese regalo por cierto tiempo. Estas dos reflexiones me gustaron tanto que dije, voy a colocarlas nuevamente para que las escuchemos y las disfrutemos. Fíjense, nuestros hijos no son nuestros hijos, sino que llegaron a través de nosotros, pero son los hijos del mañana, están en la casa del mañana. Nosotros no vemos las cosas como ellos las ven, no vemos los peligros como ellos los ven. Y solamente cuando ellos sean padres es que ellos van a saber lo que se siente ser papá, las angustias que tenemos, los momentos, los altibajos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, las metidas de pata, por así decirlo, que hemos hecho, los errores que hemos cometido. Pero siempre debemos entender que cuando nosotros como papá nos preocupamos porque nuestros hijos hagan deporte, es porque queremos el bien para ellos, para su salud, para su vida, para la sociedad, que sirvan de ejemplo. Yo agradezco a cada uno de ustedes, los que están viendo esto de manera presencial, y los que lo ven de manera también asincrónica. Agradezco a cada uno de ustedes el aporte. Este es un curso que les confieso nació porque tengo hijos que están fuera de Panamá en actividades deportivas. Entonces, estoy muy pendiente de que sus profesores, de que la gente que está con él, que está alrededor de él, de ellos, puedan también cuidarse y saber qué hacer. Pero les voy a decir algo. Una de las cosas más difíciles es meter a la familia de uno en un curso que uno mismo dicta, un curso de primeros auxilios. La familia siempre está confiada de que no va a pasar y eso es un error. Tenemos que propiciar este tipo de acción. Les dejo nuevamente estas reflexiones y me despido. Un abrazo y sepan que en 15 minutos va a estar disponible la evaluación del curso. Se las voy a compartir. La tienen la tienen en el Drive, la van a tener en el grupo de WhatsApp del curso. Los que no la reciban por alguna circunstancia, me escriben la palabra deporte al número específico que siempre aparece en los videos y que va a estar al final también de la presentación. El Drive, ese enlace, ustedes tienen toda esta semana para responderlo. Si usted inclusive no consigue la nota para aprobarlo, usted puede volver a presentar. Es decir, queremos que usted presente tantas veces sea necesario para que no deje de aprender, ¿ok? Entonces, no se preocupen, yo les voy a compartir ese mensaje, esa información, y la idea es que ustedes la tengan presente. Si se cierra la sesión y no copiaron el chat, no se preocupen por eso. Va a estar en el YouTube, va a estar en el grupo de WhatsApp y nada. Un abrazo para todos y mil bendiciones, gente buena. Te voy a decir una poesía de un libanés cristiano con educación occidental. No se casó nunca. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No nacen de ti, sino a través de ti, y aunque están contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, pues ellas habitan la casa del mañana. El mejor consejo que he tenido en mi vida fue de la mamá de uno de mis mejores amigos. Un amigo, su hermanito, tuvo un accidente y murió. Lo perdimos. No manches, estuvo súper fuerte. Carro. De un accidente en una fiesta, se cayó de un balcón y ahí quedó. Vamos a la iglesia, vienen los papás y yo veo a la mamá, le doy un abrazo y le digo, lo siento mucho, no tengo ni siquiera palabras para expresar lo triste que estoy. Y me dice, Jaime, no te preocupes, yo estoy muy bien, estoy consciente de que esta persona fue un regalo. Tenía 18 años. Me dice, yo lo hago así, bien sencillo. Yo tengo 3 hijos, uno me duró 18 años, los otros 2 están presentes
prefiero haber tenido un regalo de 18 años a no haberlo tenido. Y ahí me dijo, hasta nosotros mismos somos un regalo temporal. Entonces todos los días es un regalo nuevo. Tú decides si quieres disfrutar ese regalo. Entonces ahorita cada cosa que sucede, si lo ganas es qué padre. Si lo dejas o lo pierdes o te lo quitan o te lo roban o te lo queman, es agradezco haber tenido ese regalo por cierto tiempo. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.